bienvenidos y bienvenidas una vez más en el estudio. Este espacio de TV One, de la Dirección de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nayarit. Como cada semana, le presentaremos un interesante tema universitario, público y social. Abordaremos el día de hoy los riesgos ambientales en Nayarit. Soy Rogelio Betancourt y junto a todo un equipo los invito para que se quede con nosotros. Comenzamos. Bien, y para abordar este interesante tema, el día de hoy me da mucho gusto contar en el estudio con la presencia del doctor Mario Alberto Ortiz Jiménez, un reconocido investigador. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Bienvenido en el estudio. Gracias por tu invitación. Oiga, doctor, pues para hablar de los riesgos ambientales en Nayarit, todas las afectaciones, todo lo que ha implicado el pues tener con una quema ambiental, como lo es en el Cerro de San Juan, como lo son también luego las inundaciones, como lo es tener en algunas zonas con pues condiciones en el subsuelo, ¿no? Que seguramente usted, bueno, más adelante nos va a compartir. Primeramente, investigador, quisiera conocer cómo es que surge estas investigaciones, este trabajo que usted ha desarrollado a través de su trayectoria. Bueno, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la Escuela Superior de Ingeniería Química de la universidad. Posteriormente efectué un doctorado en Ciencias Ambientales y allí me di a la tarea de analizar los riesgos debido a diferentes fenómenos naturales. Y no hemos perdido la pista de estos riesgos desde hace un buen tiempo. Y vaya que son varios los fenómenos naturales que luego se presentan en Nayarit, específicamente en la capital, aquí en Tepic. Empecemos con este impacto ambiental que dejó la gran afectación por el incendio en el Cerro de San Juan. Hemos escuchado a través de los medios de comunicación, a través de la información emitida de manera oficial por las autoridades, que han sido cuantiosos los daños, ¿no?, en hectáreas que se han estado dando. ¿Qué trae consigo todo ello, doctor? Bueno, sí, no se había observado un incendio de estas características desde hacía muchos años en la Sierra de San Juan. Fueron aproximadamente 2.400, 2.500 hectáreas siniestradas. La parte grave de este asunto es que este incendio viene a perjudicar fundamentalmente la calidad del aire de los habitantes del Valle de Matatipac, no solamente de Tepic, sino de Jalisco y de todas las comunidades rurales del Valle. Durante y después, trae con eso durante y una después. Situación. Y okay. Es que Tepic lamentablemente está inmerso en una cuenca cañera, en donde se quema caña durante toda la zafra. Uh-huh. Cuando no hay hollín procedente de la quema de caña, se nos queman los bosques y total que uno de los principales riesgos que enfrenta la población del estado de Nayarit, de la capital del estado de Nayarit, es precisamente la mala calidad del aire, provocada precisamente por un gran parque vehicular que asciende, yo creo que ahorita a unos 250, 300 mil vehículos en la zona conurbada Tepic, Jalisco. Uh-huh. Eso de por sí es una cantidad de emisiones sorprendentes. Sí. Si a esto le sumamos las emisiones producto de la actividad cañera que se da durante la zafra, pues ya se incrementa más. Y si a esto le sumamos todavía los incendios forestales de la Sierra de San Juan, y no solamente de la Sierra de San Juan, no, tenemos más incendios forestales que se registran en la zona sur del estado, Ixtlán, Jala, toda esa parte, y como hay un proceso de reflujo de aire, en los días, durante el día corre el aire en una dirección, pero en la noche nos lo trae de Jala para acá. Entonces, de manera permanente, los habitantes del Valle de Matatipac estamos inmersos en una problemática de una mala calidad de aire. Si revisamos los monitores de las estaciones de calidad de aire, que por cierto la universidad ya cuenta con una nueva estación. Uh-huh. Bueno, no una nueva, sino se mudó, se cambió de una escuela primaria, Julián Gascón Mercado, aquí a la universidad.
Y bueno, tenemos 2 monitores de calidad de aire aquí en Tepic, uno en la UAN y otro en el Tecnológico, y nos reportan ambos malas calidades de aire. Lamentablemente, estas estaciones de monitoreo no están reportando diariamente todas los contaminantes. Sin embargo, podemos darnos una idea de que en resumen es mala la calidad. Aparte, los incendios forestales de provocar daños en la salud humana, pues han provocado daños al ecosistema y a la biodiversidad. Tenemos especies animales y vegetales que se han enfrentado a las consecuencias de este siniestro. Pues es un impacto terrible. Yo no recuerdo en todos los años de vida que tengo aquí en Tepic que se había dado de que se haya dado un incendio de esas proporciones. Sí, y bueno, ahí está todavía el cerro, quedó prácticamente calcinado, y ahora lo que hay que esperar es que durante el temporal de lluvias, cuando llueva sobre esa sierra, pues haya una gran cantidad de erosión hídrica provocada precisamente por la lluvia. Por la afectación a nuestro recurso natural, luego implica que hay un escurrimiento al momento de las lluvias y luego se dan estas inundaciones. Tiene una pendiente, entonces la parte donde más llueve aquí en el Valle de Matatipac son sobre las montañas, justamente. Pongámoslo así como ejemplo, es un filtro. Sí. Este recurso natural, el que permite que no baje tanta agua cuando se da. La cobertura vegetal sirve como filtro para retener toda esa agua allá en el cerro y de alguna manera recargar el acuífero de Matatipac, pero al quitarse esa cubierta vegetal, al quemarse, que es lo que vamos a tener, grandes coladas de ceniza, de tierra, de lodo, que van a descender por las corrientes del Indio, del arroyo del Indio, corrientes del arroyo del Sabino y otras corrientes más que bajan por el Fobiste. Porque hay que recordar que el San Juan, la Sierra de San Juan, es la zona, la sierra que nos aporta mucha agua al Valle de Matatipac. Entonces, al bajar esas corrientes de agua y al no tener obstáculo alguno, obviamente que estas cuencas, microcuencas de los arroyos se nos van a llenar de un lodo negro que parece de color oscuro. Y bueno, va a pasar por todo el canal del Sabino, que pasa justamente aquí afuera de la universidad. Y pues va a llevárselo hasta el Mololoa, y toda esa tierra que antes estaba allá arriba en la Sierra de San Juan, ahora resulta que está en el Mololoa, y el Mololoa se lo va a llevar al Santiago, y el Santiago se lo va a llevar al océano. Entonces toda esa cobertura vegetal es pérdida de suelo para Tepic, para la Sierra del San Juan. Y eso, pues creo que actualmente están desasolvando el río Mololoa. Entonces yo no le veo el sentido de desasolvar un río ahorita, porque pues el agua, el lodo ya viene. Entonces el desasolvar el río Mololoa es un cuento de nunca acabar, porque apenas lo desasolvan y ya otra vez se llenó de sedimento. Sí. Pues es que no tiene pendiente el río, entonces ahí se va asolvando, y la naturaleza misma está señalando que ese río finalmente se tiene que asolvar y buscar nuevos cauces y esa salida rumbo al mar, bueno, al río Santiago. Y bueno, pues hablar de este impacto ambiental, el daño que ha dejado tanto en nuestros recursos naturales como lo es en la Sierra de San Juan, y bueno, hablar de otros incendios como en algunas otras zonas, ¿no?, del estado, bueno, también el daño que se está o que nos causa, ¿no?, a nosotros como seres humanos. Pero esta afectación, estos incendios, ¿a qué se deben? Principalmente muchos dicen, bueno, son tiempo de estiaje, ¿no?, las condiciones del clima. Otras veces escuchamos también que es provocado por la misma mano del hombre. ¿Qué nos puede decir usted de esto? Bueno, mira, los incendios forestales han ido a la alza aquí en Nayarit y en México y en el planeta, y son consecuencia directa del calentamiento global, que ha tornado las condiciones más secas, condiciones más cálidas, lo cual hace propicio que cualquier vegetación se marchite con la intensa insolación que hay durante esta temporada seca. Y bueno, tenemos el registro del monitor de sequía del agua que emite la Conagua, donde todo el estado de Nayarit está atravesando ahorita por una sequía severa, ¿verdad?
y cualquier cosa, cualquier actividad humana, llámese un cerillo, un cigarro, una fogata, detona. Lo que sea, detona, porque ahí tenemos precisamente el pasto para las llamas. Bien. Oiga, doctor, y bueno, estas condiciones del clima que vemos actualmente, no solamente en Nayarit, sino en el mundo, háblenos más de eso, abordar el tema de por qué estos cambios bruscos en la temperatura. Estamos en temporada donde debía hacer calor, hay frío, hay corrientes, ¿no?, de frío, de frente frío al que le llaman, e incluso de repente mañanas muy frescas, mediodías muy calurosos y por las noches nuevamente muy frescos. ¿Qué pasa, doctor? A medida que el cambio climático se está manifestando en el planeta, la variabilidad climática se está manifestando, ¿verdad? Un día hay un frente frío, hay otro día hay un frente de calor, otro día viene otro frente frío y así está la situación. Hay una gran variabilidad de lo frío a lo caliente y eso es justamente lo que estamos observando ahora. Hace unos días hubo un intenso calor y ahora ya está fresco. Hace fresco en la mañana, en la noche hace frillito y esa variabilidad pues no la observaban nuestros abuelos aquí en el estado, ¿verdad? Entonces es parte pues de lo mismo que estamos observando. Tenemos por otro lado océanos exageradamente cálidos, en donde se están presentando un fenómeno climático que se llama el Niño, ahora sobre todo a la costa de América, la cuenca del Pacífico Oriental, y bueno, el Niño desata una serie de fenómenos así de esa naturaleza, una variabilidad climática tremenda, y bueno, empezó el día de ayer, empezó la temporada de huracanes en el Pacífico, y bueno, estamos esperando qué va a suceder, porque al mismo tiempo hay otros fenómenos que están ubicados en otras partes del mundo que no tienen nada que ver con la cuenca del Pacífico, sí, pero que de alguna manera están teleconectados. Todo el planeta está teleconectado. Hay conexiones remotas entre el Índico y el Pacífico, entre el Pacífico y el Atlántico, la oscilación del Ártico. Todo es tan complejo y tan complicado que todavía no lo entienden las supercomputadoras, o sea, no incluyen en los modelos climatológicos todavía estas teleconexiones. Y bueno, pues nosotros, los seres humanos, estamos alterando los ciclos de la naturaleza y estamos incrementando las concentraciones de CO2 en el aire y eso está trastocando el clima de todo el planeta. Esperemos que eso obviamente va a resultar en una mayor frecuencia e intensidad de desastres naturales, lamentablemente, sobre todo de la población que vive en zonas de peligro, zonas de riesgo, como aquí en Tepic, que tenemos algunas zonas de riesgo sobre las bajadas precisamente de los arroyos de la Sierra del San Juan. Tenemos el arroyo del Indio, tenemos un problema porque toda la ciudad de Jalisco se ha volcado sobre el canal del Indio. Recuerdo que en Monterrey así había un canal del Indio, ¿verdad? Una especie de canal del Indio, cuando hubo un huracán, no sé qué fenómeno meteorológico hubo que destruyó, no sé, 100, 200 metros a ambos lados. Creo que fue el río Santa Catarina, y ahora ya la ciudad respetó la cota real del río, ¿verdad? Entonces, lamentablemente tuvo que pasar eso. Entonces, nosotros estamos esperando que suceda algo parecido. En el Indio se dio incluso. Ya se dio, exactamente, y sin embargo la gente no se quiere quitar de ahí. Acá también sucede lo mismo en el arroyo del Sabino. La gente, por ejemplo, de ahí de la Caja de Agua, pues tiene sus casas construidas justamente encima del cauce del arroyo del Indio. Entonces, sí, ¿cómo puede ser posible que esté pasando esto y que se esté permitiendo a la autoridad que corresponda, sí, que lo esté permitiendo? Entonces, ahí se pueden dar situaciones de desastre. Y bueno, pues la mala planeación que han hecho los gobiernos estatales, municipales, en juntar, por ejemplo, la corriente del arroyo del Sabino con una corriente que desciende acá del puente Atirantado y que se junta allá allá en la parte de la feria del antiguo aeropuerto. Ahí baja muchísima agua. No, y puntos en los que año con año vemos la gran inundación que se da, ¿no? Exactamente. Ahí inclusive en la parte ahí de la parte de la estación de los bomberos, en temporal de lluvias, se forma un remanso, sí, que va desde la clínica del seguro que está ahí a un lado,
hasta el río Mololoa. O sea, no da el río Mololoa, no tiene suficiente cauce. No hay abasto. Ajá, no hay, hay un cuello de botella, sí. Que no sé, aquí también hay un parque que se está construyendo ahí sobre Avenida México y río Mololoa, se llama el Parque de las Artes Indígenas. Ajá. No sé si están considerando que ese río se le tiene que dar más anchura o si de plano se vinieron muy acá pegados a la orilla del río. Entonces, eso pasé hoy justamente por la mañana y dije, ¿qué hubo? Está el parque muy pegado al río, entonces a ese río debemos de darle ahí en esa parte mayor cauce y mayor profundidad para que el río desfogue todo el agua que le caiga de todos lados, ¿verdad? Sí. Sí, claro, no, pues es que implica hablar de estas afectaciones luego que se dan, lo que deja estas corrientes, estas grandes inundaciones, es precisamente una planeación de años atrás, ¿no? Sí, que se empezó a urbanizar, ¿no? La ciudad sin tomar en cuenta o considerar estos puntos tan importantes, o vaya a llamarlos estratégicos, para evitar este tipo de consecuencias que luego vemos, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, los famosos zanjones que bajaban del San Juan eran drenes naturales y eran arroyos, o arroyos de aguas, y bueno, se dio la instrucción de que se taparan, y ahora toda esa agua tiene que correr por Flores Magón, agarra por Morelos, se agarra inundando casas y cocheras y causando destrozos. Todo porque pues no se previó de antemano estas situaciones que están ocurriendo ahora y que se están exacerbando con el cambio climático. Eso es el punto. Es el punto. Oiga, doctor, a propósito de estas zonas de afectación que vemos por el suelo, ¿no? Por el subsuelo, también vemos algunos puntos que además de que se inundan aquí en la capital, pues hay una temperatura tanto de calor, ¿no? mayor. Se habla de que el Valle de Matatipac, aquí la ciudad de Tepic, bueno, pues hay volcanes, por así decirlo, ¿no? O rodeado de volcanes. En la ciudad de Tepic, ¿estos puntos se debe a ello o dentro de su trabajo, pues, o investigación, qué es lo que ha considerado? Hay una zona de riesgo muy elevado aquí en la ciudad de Tepic que se conoce como la zona de la laguna. Es una zona que va desde la cumbre del Cerro de la Cruz, se va por el Conalep, a la Cantera, y toda la serranía esa es un enorme cráter. Puerta de la Laguna. Puerta de la Laguna, todo eso. Es un enorme cráter volcánico de un volcán Tepic, que le llamaremos Tepic, que explotó, y eso viene siendo el edificio. El Cerro de la Cruz, muchos han dicho, es un volcán. No, es la partecita de lo que fue un volcán. Entonces, ese cráter volcánico se le llama caldera, y bueno, colapsó, se hundió 700 metros, y luego después, con el mismo material de la erupción, volvió a caer sobre el hueco, y luego aparte después explotó el San Juan, y sacó mucho jal, y fueron rellenando esa pequeña parte, esa llanura que está circular adentro, y se formó un lago, y ese lago durante millones de años existió, floreció vegetación acuática, y esa vegetación se iba al fondo del lago, un lago de 70, 50 metros de profundidad, y se fue acumulando toda esa vegetación y fue formando capas de material orgánico. Posteriormente, con otras erupciones se fue rellenando, y capas de material orgánico, capas de ceniza volcánica, hasta que finalmente Barrón y Forbes, bueno, la Casa Barrón mandó cincelar un hoyo a esa cuenca, el Tajo, para drenar. Entonces el lago finalmente desapareció, ¿verdad? Desapareció el lago, creo que en el sexenio pasado todavía le hicieron más profunda el Tajo para que drenara más agua de la laguna y no se inundaran las colonias, porque toda esa zona está siendo invadida por la mancha urbana. Entonces, para evitar las inundaciones, abrieron esa zanja, ese canal del Tajo, lo abrieron, y bueno, ahí está. Pero ese suelo tiene unas características especiales que no tiene el suelo de todo Tepic, que hay una turba. Ese material orgánico que quedó abajo atrapado
Es más caliente. Se mineralizó y se formó una turba, una especie de carbón mineral. Okay. Y ese carbón mineral resulta que cuando esas tierras las abren al cultivo en 1890, siembran caña y cuando prenden caña, lo primero que observan es que no se prendió la caña, sino que se prendió el suelo. Y el suelo no ha dejado de quemarse desde 1900, o sea, date una idea de qué tanta turba hay abajo. Entonces, hay una combustión lenta, subterránea, debajo de la zona de la laguna, lo que provoca esa temperatura. Porque hay quienes piensan, es que el volcán, no es el volcán precisamente, aunque hay actividad hidrotermal ahí, porque ahí abajo, a un lado, para el lado de Bellavista hay un balneario de agua caliente, que sale precisamente de ahí, así es. Pero si a eso todavía le añadimos la turba y al incendio de la turba, entonces ahorita particularmente durante el temporal de sequía. Y es zona en la cual se siente una mayor temperatura. Es una mayor temperatura. Ahí se requiere una estación meteorológica, ahí se requiere mantener una estación de monitoreo de calidad del aire, porque la peor calidad del aire se respira ahí precisamente por todos los gases que están emanando del subsuelo, ¿verdad? Hace poco hubo un incendio ahí, atrás del fraccionamiento Monte Carlo. Sí, hubo un incendio y yo fui al incendio. Bueno, fui a ver qué había quedado. Según se descontroló una caña, ¿no? ¿Un incendio de caña? No. ¿A qué se da? Yo pensé, dije, ha de ser un cañaveral. No, era una hierbita así de este espesor. Era una hierbita así. Una hierbita seca. Entonces, ¿cómo puede ser posible que una hierbita tan pequeña generó una especie así como de un bombardeo de Irak, un bombardeo así del Líbano, ¿no? Una cosa terrible, porque hay una fotografía aérea de un dron que alguien tomó y se ve como una explosión ahí. Pues yo tengo una hipótesis de que de alguna forma el subsuelo de toda esa laguna tiene gases, ahí tiene gases, y que de alguna manera, por ejemplo, pudiera tener metano, que no se da una combustión rápida de metano, sino explotaría toda la zona, ¿no? Sino que hay una liberación lenta y eso alimenta como la flama al gas, así cuando le aumentamos el gas. Y ese incendio de una basurita así, de una capita de basura así, se formó una cosa como que si fueran, no sé, un cañaveral, una cosa terrible. Incluso lo veíamos atrás del propio fraccionamiento, a unos pocos metros. Yo veía el video y veía las flamas subir hasta 20, 30 metros de altura. Dije, ¿cómo puede ser posible que se quemó ahí? Y fui personalmente, vi y chequé la vegetación. Pues sí, la vegetación está seca por el temporal, pero fue ayudado por los gases que tiene toda esa parte. La turba tiene mucho que ver con eso. Y bueno, pues esa zona no es apta para vivir, obviamente. A medida que vayan drenando el Tajo, porque todavía esa zona es muy húmeda, se inunda, es una olla, y a medida que vayan drenando y le vayan bajando más el corte al Tajo y más, la turba se va a ir resecando y la turba no necesita que la queme un cerillo, un ser humano con un soplete, no, prende sola por la actividad bacteriana que hay, ¿verdad? Prende sola o bien causada por la quema de un cañaveral y no se detiene ese incendio. Es decir, son zonas que nunca se debieron de haber y allá habitado. Nos fuimos a vivir. Esa área está bien declararla como área natural protegida. Esa es el área natural protegida. Y ese Tajo, pues deben de taparlo para que otra vez... Es como el material nuclear. Mira, el material nuclear, tú no puedes tener material nuclear fuera del agua, en un reactor nuclear. Lo regulas metiendo y sacándolo del agua. Entonces, en este caso no tenemos material nuclear, pero tenemos turba, que es fácilmente combustible, que se quema muy fácilmente y que debe estar bajo el agua para no causar más problemas a la ciudad. Oiga, doctor, ya de acuerdo a lo que nos compartía sobre pues el inicio de temporada de huracanes, sobre la afectación que vemos en el Cerro de San Juan, y ya nos explicó las implicaciones que puede traer precisamente eso. ¿Qué podemos esperar o qué es lo que debemos de considerar nosotros como ciudadanía para pues estos tiempos que vienen, ¿no?
con estas afectaciones que hemos visto. Sí, bueno, hay que mantenerse alertas y no colocarse en zonas de peligro o zonas de riesgo, es lo que hay que hacer. Si yo vivo a la orilla de un arroyo o de un río que crece como el San Pedro, la Caponeta, la orilla, y tengo mi casa, pues obviamente que no es un buen lugar adecuado para vivir. Bien. Entonces hay que escoger partes más altas y bueno, lamentablemente mucha gente aquí en la ciudad no tiene más a dónde ir y están colocadas en una zona de riesgo. Y bueno, pues habría que buscar formas de colocar a esta gente en otros lados para que el riesgo se minimice, pero pues ya la gente está viviendo ahí. Pues sí. ¿Y cómo le haces para sacarla? Todos sus ahorros ya lo invirtió. Sí, claro. Entonces eso se vuelve un verdadero problema. Sí. Pero ahí la responsabilidad pues está de los organismos de planeación, tanto de los 3 órganos del nivel de gobierno. Lamentablemente hay responsabilidad y pues nunca pensaron en cambio climático, nunca pensaron en que la ciudad iba a crecer de esta forma, que iba a llover de esta forma como lo está haciendo. Así es. Total que nosotros nos colocamos en medio de las fuerzas naturales y estamos muy vulnerables a ellas, muy propensas, y nos colocamos en una zona de riesgo. Y Tepic, lamentablemente, no solamente el riesgo de respirar una mala calidad de aire, respirar aire de mala calidad, sino también tenemos el problema de las crecidas extraordinarias del arroyo del Sabino, que es la principal amenaza a la seguridad de las colonias que habitan ambos márgenes de este arroyo, desde el Cerro de San Juan hasta su conexión allá con el río Mololoa. Bien. Doctor Mario Alberto Ortiz Jiménez, muchas gracias por habernos acompañado en el estudio, hablarnos de estos interesantes temas, los riesgos ambientales a los que nos enfrentamos aquí en Nayarit, precisamente en la capital de Tepic. Un gusto, como siempre, y gracias por atender a la invitación. Y bueno, yo con esto me despido, agradeciendo una vez más a todos mis compañeros, además que hacen posible presentar este contenido, invitarlo para que esté muy atento de los siguientes temas que le estaremos presentando aquí en el estudio. Una producción de TV One de la Dirección de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nayarit. Yo soy Rogelio Betancourt, hasta la próxima.